Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en una nueva clase de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura renacentista española y especialmente de la narrativa española y en el caso de El Lazarillo de Tormes. Para empezar, debo recordar un poco el contexto en el cual ustedes han hablado ya anteriormente cuando han tratado sobre William Shakespeare en el Renacimiento europeo. Pues bien, hay que recordar que el Renacimiento es un movimiento de renovación cultural y científica que se dio en las letras o en las artes en general, ¿no? Y en las ciencias, y que surge en Italia y se desarrolla en países de Europa durante los siglos XV y XVI. Recordemos que esa literatura va a tener su base filosófica en el humanismo de Francesco Petrarca. A partir de ese humanismo es que nosotros hablamos ya de una nueva tendencia en la filosofía o en el pensamiento a nivel mundial. Petrarca fue el impulsor justamente. Cabe mencionar que el Renacimiento surge en Florencia, en Italia, con el 480, ¿no? O primer Renacimiento, y hay que decir también que una de las características del Renacimiento era el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida ya no estaba ya regida en base al pensamiento de Dios, sino en base a la cotidianidad, la realidad del ser humano. Entonces se va a explotar las virtudes y los defectos a nivel individual o social que tiene el ser humano. Por otro lado, hay que decir también que en este contexto va a haber una predilección por la naturaleza de forma general y por último vamos a tener pues muchos avances científicos y tecnológicos. En ese contexto es el que se mueve el Renacimiento y específicamente el Renacimiento español es una de las partes del ciclo de oro español que vamos a conocer acá. El ciclo de oro español es un periodo que comprendió más o menos los siglos XVI y XVII. ¿Por qué digo más o menos? Porque en realidad, siendo estrictos, este no fue un ciclo, sino duró un poco más de un ciclo. Sin embargo, lo enmarcan en un ciclo determinado. Este fue un ciclo donde los autores o los escritores españoles desarrollaron al máximo, llegaron a un apogeo de las letras españolas, haciendo que España se coloque por encima de todos en las artes o en la escritura, a nivel de la lírica, la narrativa y la dramática. Casos muy ejemplares los tenemos, por ejemplo, en el caso de la lírica tenemos a Garcilaso de la Vega, en la parte renacentista, o tenemos en la parte barroca a Luis de Góngora, por ejemplo. Pues bien, vamos a hablar de esta primera etapa que es del Renacimiento. En la siguiente clase hablaremos sobre la etapa barroca. El contexto en el que se mueve son pues gobiernos monárquicos como el de Carlos V y también el de Felipe II, y las reformas luteranas y la contrarreforma del Concilio de Trento que se hicieron justamente para recuperar adeptos religiosos. Evidentemente, como habíamos dicho, en la época medieval teníamos un contexto lleno de religiosidad. Sin embargo, esos adeptos se van a ir perdiendo poco a poco y es por eso que la reforma y la contrarreforma van a hacer esos cambios para no perder a los adeptos a la religión, sobre todo católica o cristiana. Y en ese contexto es el que se va a mover justamente. Y las obras, vamos a ver en la parte de la narrativa, van a tener justamente ese hincapié sobre una crítica hacia el clero, sobre todo en el Lazarillo de Tormes. Bien, en la parte lírica, en el aspecto lírico, nosotros tenemos, por ejemplo, características como la influencia del ideal clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que manejaban el ritmo o las estrofas perfectas a través de la rima.
Y por ejemplo, hay escuelas como la italiana donde se introdujo estrofas como el soneto, el terceto, la estancia que va a utilizar Garcilaso de la Vega en las églogas, la octava real, ¿no? En fin. Entonces, ese ideal clásico está en la medida de la perfección de los versos y de las estrofas. El uso de la mitología grecolatina también va a estar presente con personajes eh, de la mitología muy conocidos, ¿no? Caso de dioses u otros personajes más. En la influencia de autores latinos también vamos a tener a Horacio, Virgilio y Ovidio, que van a dar justamente ese pensamiento que se va a transmitir a través de los poemas de los autores. En el caso de la escuela italiana, por ejemplo, con Garcilaso de la Vega, que es uno de los más resaltantes dentro de todo el conjunto, junto a Fray Luis de León. ¿Qué aportan estos autores? Pues los tópicos latinos, el locus amoenus, el beatus ile y el cardiem. ¿A qué nos referimos con locus amoenus? A un lugar precioso, literalmente hablando, y mediante este tópico o temática latina vamos a ver cómo se idealiza la naturaleza. En Églogas de Garcilaso de la Vega vamos a tener una naturaleza idealizada. Recordemos que en Églogas nosotros tenemos dos personajes muy importantes, a Salicio y a Nemeroso en las dos primeras Églogas. Por ejemplo, eh, a través de Nemoroso, nosotros nos vamos a enterar de esa naturaleza idealizada, de esa naturaleza que tiene mucha belleza. Y esa tendencia justamente es el locus amoenus. Por otro lado, también se elogia la vida campestre. Quien elogia la vida campestre es Fray Luis de León en Oda a la vida retirada, por ejemplo, ¿no? Y ahí él toca el tópico del Beatus Ile. En el Cardiem podríamos decir que justamente tanto Églogas como Fray Luis de León en Oda a la vida retirada nos invitan a nosotros poder vivir la vida segundo a segundo de manera intensa, ¿no? Sobre todo Fray Luis de León, donde despliega ese confort, esa comodidad de poder vivir en el campo y de poder vivir una paz extrema. La influencia de Petrarca tiene que ver justamente con el hecho de haber incluido pues las estrofas como el soneto, el terceto, ¿no? Que utilizaba Petrarca en el cancionero, y por otro lado también de la temática del amor sufriente de cierta manera que se va a volver en Garcilaso de la Vega, sobre todo a través de las figuras que mencioné como Salicio y Nemoroso. El cancionero de Petrarca es una obra que nos presenta diversas especies eh, del género lírico. Y bueno, maneja diversa temática también. Bien, entonces tenemos también a los representantes por escuelas, ¿no? Se dividieron de esa manera. A nivel del género lírico tenemos la escuela italiana o petrarquista de mucha influencia dentro de Garcilaso de la Vega, la tradicionalista, la salmantina y la sevillana. Dentro de estas cuatro escuelas, por supuesto, Garcilaso de la Vega es el que más resalta. Por otro lado, nos toca hablar de la narrativa del ciclo de oro español. En este caso, como recalco, en la etapa renacentista. En la etapa renacentista nosotros vamos a tener que aparecen tipos de novelas, por ejemplo, de las más importantes, por supuesto, la novela pastoril, la novela picaresca y la novela de caballería. También existía la novela morisca o la novela bizantina. Para nosotros enmarcar un poco más precisamente la literatura española, en la narrativa en específico, solamente es necesario hablar por estos momentos sobre la novela pastoril, picaresca y caballeresca, o de caballería. En la novela pastoril nosotros vamos a tener el relato de la vida y los amores de los pastores. Es un canto al amor y a la naturaleza, y esto se parece justamente a las églogas de Garcilaso de la Vega, donde también se idealiza de cierta forma el amor, ¿no? En clara influencia de Petrarca, y por otro lado también la naturaleza, donde tenemos eso en la Galatea, que vienen a constituir los inicios de Cervantes,
La Arcadia de Lope de Vega y también Diana de Jorge Montemayor. Por otro lado, vamos a tener la novela picaresca que narra la vida y aventuras de un pícaro. ¿Y quién es un pícaro? Es un antihéroe, es decir, un personaje que no tiene valores, que frecuentemente va a narrar su vida de manera autobiográfica. Y justamente este tipo de novela sirvió para poder denunciar los malestares de la sociedad en que se vivía por esos entonces. ¿Qué males? Pobreza, la hipocresía del clero, que se supone era muy solidaria, pero que no lo era así, y el Lazarillo lo va a mencionar de forma muy clara a través de sus personajes, y una sociedad aparente también que Lazarillo lo va a presentar. Entonces tenemos obras muy resaltantes como El Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, El Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara y también La vida del Buscón Francisco de Quevedo. Dentro de los cuatro, pues los más conocidos son La vida del Buscón de Francisco de Quevedo y Villegas y también lo del Lazarillo de Tormes. Y vamos a tener, por otro lado, la novela de caballería que va a narrar hazañas y aventuras de un héroe feudal que va a resaltar mucho los valores del honor y la lealtad. Justamente, de cierta manera, recoge los valores de los cantares de gesta. Recordemos que el Mio Cid era una persona muy honorífica, una persona que buscaba siempre enaltecer eh, enaltecer sus valores, ¿no? Y a través de ello justamente tener mucho respeto y mucha lealtad, ¿no? Recuerden que la recuperación dos veces de la honra no era por gusto, sino porque era muy importante dentro de Rodrigo Díaz de Vivar o Mio Cid. Estos valores caballerescos o de caballería o de caballeros se van a trasladar también a estas novelas de caballería, caso del Amadís de Gaula, el Amadís de Grecia, el Palmerín de Oliva, el Tirante el Blanco. Justamente estos tres, bueno, de los cuatro, estos tres, Amadís de Gaula, el Palmerín de Oliva y el Tirante el Blanco, van a ser muy mencionados en El Quijote de la Mancha, ¿no? Y él tiene una preferencia a través de la referencia de la Amadís de Gaula, por ejemplo, sobre la novela de caballería. Y bien, ese es el contexto en el que se mueve justamente la narrativa. Para nuestro caso vamos a hablar específicamente de El Lazarillo de Tormes. El título original es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, publicada en 1554. Vamos de frente entonces a hablar un poco sobre Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es una novela anónima que relata las aventuras de un muchacho llamado Lázaro, quien tras servir a diversos amos va adquiriendo experiencia en el arte de sobrevivir en medio de una sociedad llena de miseria. Como dijimos, esta obra viene a ser un documento sociológico de la época, es decir, nos describe la manera en cómo vivían ciertos personajes de la vida popular. No podríamos decir todos, pero sí ciertos personajes de la vida popular y que justamente estaban asociados mucho al clero. Y esa denuncia en contra del clero justamente es una es un sentir de la sociedad de esos entonces, que el clero solamente se enriquecía y no apoyaba a los más pobres, y justamente el lazarillo ese es símbolo de esa pobreza que se vivía por esos tiempos. Un dato muy curioso es el año de publicación, en 1554, según se registra, se publicó simultáneamente en Burgos, en Amberes y en Alcalá. Es un dato muy curioso, puesto que uno no se explica, por ejemplo, cómo es posible que se haya publicado de manera simultánea en estos tres lugares. Bien, hablando un poco sobre las características de la novela picaresca, hay que decir que el pícaro, no, la apariencia del pícaro es la de un antihéroe, es decir, opuesto al héroe caballeresco, al héroe que vamos a tener en Amadís de Gaula. Por ejemplo, Amadís de Gaula hacía muchas hazañas heroicas en favor de su bella Oriana,
y va a recorrer Europa justamente en muchas aventuras con su bella Oriana. Pero el caballero, en este caso el antihéroe Pícaro, no. Vamos a ver en los inicios de la novela El Lazarillo de Tormes que este poco a poco va adquiriendo malas mañas a partir de lo que le hacen sus amos, ¿no? Inicialmente el ciego, por ejemplo. Y bueno, es un personaje que roba, miente, estafa para poder sobrevivir. Y he ahí justamente lo de Pícaro, ser un antihéroe. Por otro lado, también otra característica de la novela picaresca va a ser el estilo autobiográfico que narra justamente la historia a partir de el narrador protagonista. El que narra la obra es justamente el mismo protagonista como se da en el Lazarillo de Tormes. En cuanto a su estructura episódica, estas novelas no presentan una continuidad y se suele enlazar solamente por la aparición del pícaro, nada más, ¿no? Es decir, si nosotros en una novela normal tenemos pues capítulos estructurados como capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? En estas novelas no había esa estructura y se tenía que armar de alguna manera unos rompecabezas para poder entender, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué encontramos las divisiones así? Esas divisiones se han hecho ya a partir de un estudio previo, ¿no? Para poder darle una cierta forma. Evidentemente, Lazarillo de Tormes fue escrita en un solo tirón, ¿no? De principio a fin, y no fue nunca dividida igual que el Miocito, que habíamos hablado que también fue dividida por cuestiones pedagógicas o didácticas, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Entonces el Lazarillo también corre la misma suerte. Eran episodios que se habían escrito de manera suelta y que no se sabía cómo se continuaba, que sin embargo la crítica ha logrado enlazar cada una de ellas para la comprensión de la obra literaria. Bien, vamos a tener acá el recorrido de los personajes a través de los 7 tratados. Evidentemente hay algunos tratados donde aparecen 2 o 3 amos, pero primero vamos a ver este recorrido y la simbolización en cada uno, ¿no? Lázaro simboliza justamente esa pobreza, esa mendicidad, esa vivir en lo paupérrimo, en lo más pobre, ¿no? Y en base a esa miseria es que va a hacer este recorrido a través de los amos, ¿no? El primero, el ciego, que es un astuto, no se deja engañar por Lázaro. El clérigo, que es un avaro que no le deja comer o los panes, los mendrugos de panes, ¿no? El escudero, que siempre vive la apariencia, que se viste bien, sale, ¿no? De la casa, supuestamente a trabajar, pero nunca lo hace. El fraile, que de cierta manera fue un poco más bondadoso con él, ¿no? Y con él también Lázaro va a llegar a otro estatus social, por así decirlo, porque va a conseguir ya cambiar de ropa y obtener ciertos objetos. El buldero, que representó un fraude porque este vendía bulas, ¿no? Y estafaba a las personas con esas bulas. Luego van a venir el artesano y el capellán, que son amos que aparecen y desaparecen rápidamente de la historia, que no dura más de un párrafo, 2 párrafos, hasta que vamos a llegar al arcipreste de San Salvador. Y con este arcipreste es que él va a mejorar su vida y se va a casar con el ama de llaves del arcipreste, ¿no? Supuestamente este arcipreste vendría a representar al adulterio porque dentro de la ciudad se habla de que el arcipreste está o es amante de la esposa de Lazarillo o Lázaro de Tormes, pero eso no se llega a comprobar, ¿no? Simplemente se, se menciona, ¿no? Que eso pudo haber sido así. Bien, vamos a hablar de manera más precisa de los 7 tratados. En el primer tratado, como decía, él narra de dónde es, ¿no? Por qué le pusieron el nombre y todo eso. Que vivía con su madre, que había perdido a su padre, ¿no? Y que estaban andando en apuros y es por eso que un día cuando llega el ciego al mesón donde estaba trabajando la madre, es que la madre le dice, permite que se vaya con el ciego para que él
Lazarillo de Tormes pueda tener una buena vida. Sin embargo, pues de cierta manera se va a equivocar la madre porque el ciego va a ser una persona muy mezquina al momento de compartir con Lazarillo porque no le va a dar justamente eh, de manera íntegra los alimentos o también no otras cosas. Entonces, él es cruel. Hay muchos episodios en el que llega siendo muy cruel el ciego cuando, por ejemplo, le estrella contra la estatua del toro, ¿no? Le saca la longaniza de que se había comido ya desde dentro ya de las entrañas, ¿no? Y en fin, hasta que Lazarillo se venga haciéndolo chocar en un poste al pobre ciego, ¿no? Un día que estaba en plena lluvia. Luego de ello, pues va a pasar al segundo amo, que es el clérigo. Va a llegar en este clérigo y, bueno, después de haber estado muchos días sin trabajo, están mendigando por ahí, por las calles, va a llegar en este clérigo y se va a ofrecer para justamente trabajar con él. Pero el clérigo también es un mezquino porque no le da de comer y pasa de hambre todos los días, a tal punto que él se las ingenia para que pueda buscar la comida o sacar la comida que guardaba el clérigo dentro de un cofre, ¿no? Hasta que al pobre Lazarillo lo descubren y terminan, ¿no?, botando de el, del lugar donde vivía el clérigo. Luego tenemos que en el tercer tratado llega él a Toledo, ¿no? Empieza a pedir limosnas y por ahí conoce a este escudero, el cual le va a ofrecer que va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor posición. Pero eso no era así, el escudero era pues, como diríamos nosotros, pura finta, ¿no? Solamente se vestía bien, pues, más no tenía una buena posición. Siempre salía todos los días, supuestamente a trabajar y volvía muy tarde, ¿no? Hasta que uno de esos días el escudero sale de la casa donde vivía alquilado y no vuelve nunca más y deja al pobre Lazarillo con deudas, ¿no? Y bueno, Lazarillo tuvo que trabajar para pagar esa deuda y poder salir de esa casa del escudero. Por otro lado, en el cuarto tratado también vamos a ver que él va a caer en el fraile de la Merced. Y acá hay un punto importante porque este supone un quiebre en la vida de Lázaro. ¿Por qué? Porque con el fraile de la Merced va a tener un par de zapatos que no lo tenía o no se menciona por lo menos en la obra que tenía un buen par de zapatos, ¿no? Y a partir de acá vamos a ver un Lázaro que va a cambiar un poco ya el aspecto. No le gustaba en realidad la ocupación que tenía el fraile porque caminaba mucho, iba de casa en casa y entonces decidió dejarlo, ¿no? Luego en el quinto tratado vamos a ver cómo es que este Lázaro se llega a ser el sirviente de un buldero, ¿no? Y este buldero con un compañero engañaba a las personas para que puedan creer en las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Del cristianismo. Y a todo aquel que no le compraba bula iba a ser castigado por Dios, decían ellos, y hacían caer en esa trampa justamente, ¿no? A través de múltiples argucias. Lázaro se daba cuenta justamente de ello y no le gustaba. Y después de un cierto tiempo, pues decide abandonarlos porque definitivamente no le estaba gustando el trabajo. En el sexto tratado se encuentra con un artesano, al que sirve poco tiempo en realidad, ¿no? Y luego conoce al capellán, con él, él aprende, por ejemplo, a trabajar y ganar dinero, ¿no? Y se compra acá ropa y se cambia de apariencia un poco, ¿no? Logra ahorrar un dinero suficiente y hace que él ya pues se vista de capa, se vista con una ropa un poco mejor de la que él llevaba siempre. Y acá vamos a ver ya el cambio, por lo menos a nivel social, que va a tener el Lazarillo de Tormes. Y por último, para consolidar este cambio social, va a llegar justamente uh,
Este alguacil, ¿no? Que le va a convertir en su amo, donde también va a trabajar con él, ¿no? Y ya estamos teniendo ya otra posición acá. Y luego de este alguacil, que con el cual duró solamente poco, porque este alguacil pues tenía un trabajo muy peligroso, ¿no? Deja ese trabajo peligroso, pero no le convenía. Y luego va a trabajar con el arcipreste de San Salvador. Y con este arcipreste de San Salvador es que va a tener justamente una mejor vida. Se va a colocar como pregonero de vinos y va a ir ofreciendo vinos a las casas para que pueda ganarse la vida de esa manera. Entonces el arcipreste también, de cierta manera, le ofrece a la criada para que se puedan casar y que sea su mujer. Algo que ellos hacen, se casan, no bendecidos por el arcipreste de San Salvador. Y bueno, por último, por ahí llegan los chismes en el que el arcipreste supuestamente estaba con la esposa de Lázaro. La esposa de Lázaro se pone a llorar, pero Lázaro entiende la situación y no quiere que ella sufra, ¿no? Por tanto, él apacigua la tormenta en este caso y hace que todos esos rumores se vayan a desvanecer, ¿no? Y acá estamos hablando de un personaje que ha sido reconvertido, ha sido resocializado, y empezando con las argucias o las mentiras del ciego, ¿no? En el cual él también se volvió vengativo, él también se volvió de cierta manera astuto, taimado, para llegar a un hombre de casa, un esposo dedicado a su mujer y que es más comprensible, ¿no? Entonces podemos también ver la evolución que ha tenido este personaje a lo largo de su vida. Por supuesto, cabe decir que la vida de Lazarillo de Tormes, como el mismo narrador lo dice, lo cuenta a través de una carta que él va a dar una respuesta a alguien que le habría escrito antes, ¿no? Entonces, a pesar de que él dice que no tiene muchas cosas buenas que contar, lo hace y lo cuenta desde ya su época adulta. Hay que tener muy en cuenta este dato porque a veces vienen unas preguntas de examen de admisión y hay que entender que Lazarillo de Tormes cuenta su vida cuando ya está en este tiempo, cuando ya está casado, se supone que ya está casado, se supone que ya está adulto, y de este adulto es que cuenta su historia. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Evidentemente, como sabes, esto es solamente un recuento de lo que es eh, el tema de hoy día, y vamos a reforzarlo en la clase presencial. Hay algunos aspectos que todavía no se ha mencionado y que lo vamos a dejar para la clase y poder reforzarlo y analizar también de esa manera. Bien, entonces será hasta una próxima clase. Nos vemos, muchas gracias.